rojo? ¿O vas a dejar? Sí, ya está bien. Si está corriendo ¿Lo algo, van a está hacer los bien. dos? Sí. Sí, porque ahorita después te digo. Bueno, buenas noches. Porque hemos llegado apenas, ¿Y ¿no? Teresa, que tengo ganas de verla? Don Tere se fue a México a abuelear con Iván. Pero ya está grabando, Estos papá. días. Sí, Ah, perdón. Entonces vamos a editar los principios. Fue a como ver quedaron, ¿verdad? a los nietos. Bueno, vamos a editar los principios de todas maneras porque siempre hay argüente. Bueno, yo nomás quería saber de ella. A ver, Ya te dije, empecemos. bueno, pues como vamos cabalgando con el Quijote, pues, seguiremos con ellos ahora que llegaron a casa de los condes, ¿verdad? Y sobre lo mismo vamos a ir reflexionando, porque como decimos, así está hecha la obra, se va topando y va tratando distintos temas con las historias que va inventando. Es curioso cómo Cervantes ya dice en esta parte, hace una reflexión sobre las técnicas narrativas que ha venido utilizando, en donde dice que, claro, él hablando que sí de Hamete Benengeli, ¿verdad? No, ok, o sea, que sí de Hamete, llegado a ese punto, ahí cuando ya estaban en la casa de los condes, como vamos a ver que les hacen muchas burlas y hacen muchas representaciones teatrales para hacerles creer cosas que ahorita vamos a platicar porque es parte de la historia. Pero en ese momento hace esta reflexión diciendo que así como se critica la primera parte que ya se había publicado, puede ser, sería cosa conocida, ¿no? El hecho de que haya metido historias que obviamente eran inserciones de historias ajenas a la misma del Quijote, como en la primera parte, la historia del cautivo de Argel, que para escapar con todas esas peripecias, pues todo eso es una novela en sí. O el curioso impertinente, aquel celoso, o mejor dicho, que quería probar a su mujer que si qué tan fiel era y que le pidió al amigo que le tratara de seducir. Todo eso es otra historia completa, como quien dice, le insertó ahí. O sea, se ve obviamente que está insertada porque es un desvío que no tiene que ver con lo que está... No, la mete ahí porque, bueno, se cuenta que esa historia, alguien o está escrita o se menciona, pero no viene... Está insertada, ajena al acontecer normal, digamos, ¿no? Pero entonces dice, ahora ya no voy a injertar historias ajenas, sino que voy a hacer grandes y minuciosamente describir sucesos a medida que vayan sucediendo. Se anuncia cómo le va a hacer y así le hace. Toda la estancia, que tenía más de 100 y tantas páginas, 150 páginas, una cosa así, desde que llegan a que encuentran a la condesa cazando con aquel halcón que andaba cazando, se acuerdan, muy elegante en su caca, la condesa, y que se los encuentra y que los invita, porque ya sabían de ellos por la publicación de la primera parte, y los invitan y son tratados, como les decía, como todos unos caballeros, como todo un caballero andante y su escudero, pero al nivel de verdad, en un palacio de verdad, no creyendo él que en una venta, ¿cómo se llama? Era un castillo. Ahora sí que en un castillo de verdad. Y por unos condes de verdad. Pero en una total burla. Volvemos a la ironía de Cervantes. Ahora que ya llegan ellos a ser atendidos y celebrados, invitados y sobre todo respetados como personajes ya del libro de la primera parte, además de sus personas de carne y hueso ahí presentes, ¿verdad? Que tienen una fama cuando los encuentran. Quijote y a Sancho, a los dos. A Quijote y a Sancho, a los dos es la pareja que anda, es la segunda salida de ellos juntos, o la tercera se llama del libro, es la tercera salida del Quijote, pero la segunda que salen Sancho y el Quijote juntos, ¿verdad? Y la última, ¿no? Pero me desvié ahorita con la pregunta que me hiciste, estaba en que... En que era de verdad. bueno, que estaban convidados, ambos, y habían salido su historia de la primera parte. Acuérdense que hay 10 años de diferencia, porque el documento tiene más. Y ese era un hecho que desde que empieza la segunda parte se toma en cuenta, ¿verdad? Como habíamos visto ya varias veces. El caso está en lo que voy es que esta realidad es una ficción mayor que ninguna de las otras ficciones verdaderamente ficticias
que ha vivido el Quijote, ya sea como delirio, ya sea como sueño en la cueva de Montesinos, ya sea como creyéndose la historia del titiritero aquel que empezó a agarrar espadazos a los moros porque estaban queriendo perseguir a Melisendra, que vivía en manos del caballero que la llevaba a París. O sea, como alucinación, exageración, delirio, sueño, pero todas esas, o narración ficticia, como cuando le cuenta la historia a aquel eclesiástico, el Quijote, del Caballero del Lago, de qué le parece a usted, hablando de que la importancia de los libros de caballería, que dice, con el solo hecho que entretengan están más que justificados, no tienen que andar compitiendo que si son verdaderos o no son verdaderos como los que otros historiadores hagan, ¿no? Y le da como ejemplo el Caballero del Lago que entra al lago y encuentra un palacio de cristal y pasan una serie de cosas, ¿no? ¿Se acordarán? Pero ya sea una narración del mismo, inventada por el mismo Quijote, o sea un sueño como lo tuvo en la cueva de Montesinos, o cualquiera que sea el delirio de ver como gigantes los molinos, o ver ejércitos en los rebaños de ovejas, todas esas son ficciones clarísimas, y junto con todo lo que se cuenta en los libros de caballería. Mientras que acá es un conde y un duque y una duquesa reales. Un conde y una condesa reales. Y estos, con su intención al recibirlos y agasajarlos, no es sincera de agasajarlos, sino reírse de ellos. Jugar. Como cualquier gente se pone a jugar, ¿verdad? Y sobre todo con un par de locos para ellos, como el Quijote y Sancho, ¿verdad? Porque se mueren de la risa con todas las puntadas de lo que cuenta Sancho y los refranes que trae, la forma de hablar, o porque empieza entonces poco a poco en esa estancia, Sancho, que había ofrecido al Quijote una ínsula, ahí se le va a conceder. El duque va a darle una ciudad de 1000 habitantes, le dice que esa es la isla, aunque luego le dicen que ¿cuál isla? La isla está en el Mediterráneo, que eso es tierra firme. A mí no me vengan con cuentos, esa es la isla que a mí me dieron, ¿no? Y yo soy el gobernador, porque es gobernador durante varios días de esa ciudad. Y empieza a imitar a Don Quijote en su forma de hablar. Y empieza a hacer ahí una transformación por subir de nivel, un intento, un esfuerzo de transformarse en una persona de alcurnia o de alto nivel social, pero con toda la claridad que no lo es, no con una vana pretensión. El Sancho nunca va a pretender ser un noble de sangre o de educación, él no sabe ni leer ni escribir, él nunca va a dejar de ser un labrador y nunca va a dejar su fidelidad a su burro. Así que lo van a llevar siempre a donde él vaya y ahí se lo van a atender como a su adorado burro, porque la amistad con su burro es de tal intensidad que solo la que le tiene a Don Quijote es mayor. Eso es muy interesante porque permíteme hacer una reflexión al respecto. Esa identificación que por ejemplo vemos en el caso de Aquiles y sus caballos que lloran, conmovidos por la tristeza, el dolor de Aquiles ante la muerte de su amigo Patroclo. Cuando Héctor mata a Patroclo, que se ve disfrazado con el casco de Aquiles y entra a batalla, ¿verdad? Y lo matan, el dolor de Aquiles es tan intenso y tan grande que llora y sus caballos se conmueven con él. O sea, esa empatía del animal con el héroe lo vemos acá representado de una manera en donde su rucio, o burro, ¿verdad? Pero rucio para ser elegante, no decir asno, su jumento, ¿verdad? Que él adora, que es su cabalgadura y lo trata como, y le llama hermano, como San Francisco de Asís, le llama hermano al burro. Cuando caen en una fosa, los dos, hermano, ¿qué te pasa? Y lo cuidan como con ternura. Y se pelea con las damas, las dueñas, pues, o sea, las sirvientas del castillo, porque les da órdenes de que cuiden de su burro y las otras dicen que ellos, ¿por qué van a andarle cuidando al burro? Y te tiene que quejar con una duquesa y da instrucciones de que sí se le atiende al burro como si fuera la jaca más fina, ¿verdad? Pero esta digresión que hago ahorita es por resaltar esa amistad tan grande que, igual que la hay entre el Quijote y Sancho,
que cada vez esa lealtad de amo a escudero se transforma en una auténtica amistad. Sobre todo cuando le escribe siendo gobernador, te pone su criado, el gobernador de la isla. Es gobernador, pero es el criado de Don Quijote, ¿verdad? Porque finalmente, acompañando a Don Quijote, es que llegó a ese palacio y finalmente eso le dieron a ese gobierno. ¿Pero por cuánto Pero tiempo? no era por ningún tiempo, era para que fuera ya gobernador, pero él a los días, a los 8 o 10 días, ya está harto de ser gobernador. Y descubre, es parte de lo que vamos a ver hoy, y descubre que no es su vocación, punto. Pero había ido movido por la ambición de que todos los gobernadores, como decíamos, están para recibir cohechos y cobrar derechos y hacerse de ahí ricos, porque quien no se hace rico siendo gobernador es un mentecato. Eso está claramente establecido del Quijote. Hacerse de mulas Pedro. Hacerse de mulas Pedro. Hacerse de mulas Pedro se llama. Excelente ese refrán que no conocía. No, porque viene a cuento de nuestra refrán de historia. toda la vida, ¿verdad? Tú sí lo has oído. No, Bueno, pues es casi lo he como, oído, pero me es casi encanta como lo un que- mandamiento. Hacerse de mulas Pedro quiere decir que es cuando te vas a poner las pilas. Exacto, no, y de hecho más adelante, en determinado momento, siendo que no se lo había condicionado ese regalo, digamos, de hacerlo gobernador, sino fue para seguir el cuento y la burla de que esa ilusión de Sancho, por la promesa de Don Quijote, que le daría una ínsula, ¿verdad?, se le cumpliera, y a ver cómo se portaba y enterarse de qué hacía y qué no hacía. O sea, unos con una intención de burla que van a resultar los burlados finalmente, porque finalmente, si tú lo reflexionas a fondo, como dice Sabater en un ensayo que le leí, dice que terminan siendo burlados los que se burlan del Quijote. Son de los que verdaderamente se burla Cervantes, pero no nos los pone de esa manera tan expresa. Pero uno que lo lee, tú sientes que son unos o sea, aquí vamos a hablar de la motivación, no son unas malas personas los duques, o sea, simplemente se están divirtiendo trivialmente, como cualquier rico tiene derecho a contratar lo que sea, espectáculos y gastar el dinero como que, pero aquí se están burlando. Lo que no estás tú de acuerdo éticamente como lector es que se burlen del Quijote y Sancho de esa manera, ¿cómo se llama? Si quieres tú, escondida y soterrada según ellos, pero poco a poco lo van notando. No son tan tontos Sancho y el Quijote, y eso es muy sutil. Toda esa experiencia en el castillo de los condes, o en las posesiones y en los territorios de sus posesiones, porque pues obviamente pasan muchas cosas al aire libre, porque en el bosque organizan carros alegóricos, batallas, como ya habíamos dicho, y la interpretación de personajes y cosas así dentro también de los muros del castillo. Pero aquí lo importante está en todas esas posesiones, toda esa capacidad que tiene para darle forma a algo el conde. Está siendo utilizado ese poder para engañar. O sea, la burla basada en el engaño y el escarnio. Y eso no le gusta moralmente a uno, éticamente no es tan chistoso finalmente burlarte de otro. En cambio, la ética del Quijote y de Sancho es firme, es profunda. De hecho, deja de ser gobernador Sancho porque se harta de esas obligaciones y finalmente dice: y salgo desnudo como llegué desnudo, y yo no robé. Digan de mí lo que quieran, ¿verdad? Pero no estoy como otros gobernadores, ¿verdad? Siendo que sí era su ambición, pero finalmente renuncia a ello y quiere irse sin más, porque se da cuenta de que no está él para ser gobernador y que sale muy costoso hacerse rico por todas las que de repente te llegan los enemigos y te atacan. Era una farsa. Ese ataque a su gobernatura estaba orquestada por los mismos teatralmente. Le quedó grande el puesto. Más que le quedó grande, se dio cuenta que no es él, por ejemplo, tener un médico como lo tuvo él durante toda esa estancia, que por cuidar su dieta y su salud le prohibía todos los manjares
que podía disponer como gobernador, ahí veía las perdices, veía los conejos, veía todas, y frutas y demás. No puede tomar de esto porque es demasiado húmedo. No, esto para acá. Entonces, ¿sabe qué? Pero pues, ¿de qué se trata? Vivir con nuestra estamina. Dejen, aunque sea una olla podrida, olvídense de manjares, pero quiero hartarme hasta que yo quiera, ¿verdad? Sintió muy constreñida su libertad y ese fue su argumento de fondo. Me voy porque aquí no siento, quiero ganar mi libertad. Quiere recuperar su libertad y también quiso recuperar su libertad o volver a sus aventuras el Quijote harto de esa vida ociosa en que vivía. Y les hicieron muchas dagas durante toda esa estancia, que son de las que consta este trayecto del libro, ¿verdad? Pero estoy hablando de lo que en general se percibe a lo largo, es esa transformación de los personajes, incluyendo por supuesto el hecho de que todo se está transformando continuamente en distintas interpretaciones, puesto que los que están... Volvemos al gran cuestionamiento de la realidad, pues el tema fundamental de este libro. Lo que sucede está orquestado y con disfraces entran los personajes en escena y interpretan en base a las historias de la cueva de Montesinos o a las historias que traen de la vida del Quijote, ¿verdad? Les sacan a relucir, como por ejemplo les había contado la vez pasada, que está Dulcinea encantada por Merlín en la cueva de Montesinos y se le pide que se azote Sancho. Entonces entra esa historia. Entonces, esa parte de la narrativa y lo chusco que puede hacer que finalmente Sancho acepta azotarse con condiciones, como hacerlo cuando él quiere y por lo tanto nunca lo hace, y que valgan las mosqueadas, las que no sean muy duras, sino que sean como cola de vaca que se espanta la mosca, ¿verdad? Que valgan también. Y cosas por el estilo. Eso son las negociaciones que Sancho tiene que llevar a cabo, digamos, y aceptar esas responsabilidades que no cree justo que le correspondan, porque como él me dice que tienen que ver mis nalgas con que esté o no encantada Dulcinea, cuando yo sé que no está encantada porque yo inventé que Dulcinea es una labradora que anda brincoteando por los prados. Pero la duquesa le había dicho, no, tú creíste que lo habías inventado, porque los sabios, los magos encantadores que trastocan todo, son los que te hicieron creer que tú lo habías inventado, pero es real, está encantada Dulcinea del Toboso y existe. Porque llega, bueno, como vimos la vez pasada, Dulcinea es fantástica o existe, no sabemos, todo lo que analizamos la vez pasada no lo repetiremos hoy, pero es un personaje completamente inventado y fantástico que nunca en carne y hueso aparece más que todo, pero en cambio es el personaje tercero principal de todo el libro. Es la dama por lo que y constantemente mencionada. Dulcinea, claro. Pero no existe. Nunca existió. Siempre fue una creación de Don Quijote que niega haberla creado, ¿verdad? Cuando lo cuestiona el duque le dice, pero si usted creó, y usted ha dicho que es de alta alcurnia, que es una princesa, que es la más hermosa, pero son puras categorías que sabemos, porque de la primera parte que lo que había era una campesina, Aldonza Lorenzo, eso se dice, eso se cuenta en los historiadores, ¿verdad? Que fue de la que él se inspiró para crear su dama que debe tener todo caballero y creó a Dulcinea. Pero él dice que sí existe y que es inaccesible verla en la realidad. Y eso es precisamente la crítica de fondo de que qué tan real puede ser Dulcinea, que para ella vive una persona y entrega su vida. Y es lo que le da sentido a sus hazañas, a sus esfuerzos y a sus sufrimientos. Por eso cualquier derrota en el camino lo interpreta como un esfuerzo más por su amor a Dulcinea, que le da sentido a sus luchas, como cualquiera podría ser otras gentes, o cambia a Dulcinea por otro ideal, ¿verdad? Y esa es la lucha que se ve. Y ese, ¿Por Dios? O por Dios, o por un ideal político, o por un... No, pero ese amor de
de sentirlo real. Esa por antonomasia, Dios. Pero no verlo en la realidad, pero decir claro que existe. Exactamente. Me recordó eso, pues que es como ese sentimiento que sienten las personas creyentes a cualquier Dios. Tan es así que ese amor a la dama del caballero provenzal que se interpreta aquí el Quijote es el que llamaban que era blasfemo, el amor de los provenzales por su dama, porque era realmente el amor del, ya lo habíamos dicho, el templario que va a la cruzada, que se encomienda a la dama, que es la Virgen, como el Papa aquí se encomienda a la dama, y esa dama o señora, que medievalmente es señora, como el señor feudal, señora feudal, y el enamorado es su vasallo. Es la relación política, militar que hay en esa relación amorosa, así es como se describe. Él, como caballero, le rinde a su señora como su reina. Entonces, todo ese pasado concretado en el amor romántico que luego viene a ser, o el amor a Dios, como visto, pero finalmente es lo que la ironía que desde la Celestina se hacía cuando Calisto se refería a Melibea, que era con puras frases y elogios, como si estuviera hablando de Dios. Y ese amor, pues es claro, pues Dios es el sustituto de cualquier objeto de amor, o cualquier objeto de amor es el sustituto de Dios. Viene a ser lo mismo, ¿verdad? Pero es, en psicoanálisis, el objeto entre paréntesis, ¿verdad? Pero Dulcinea no era la dama propiamente de Don Quijote. Él, para él sí, él era ciudad, pero ¿dónde estaba? Es una de las cosas que hay que observar de... O Quijote la inventó. No, el Quijote la inventó, pero más la inventó Sancho. Ah, más Sancho. De la que más nos acordamos es de la descripción que Sancho inventó, cuando va a llevarle una carta que nunca le entrega porque no se la llevó, se quedó olvidada en el diario de Don Quijote. Pero él le hace creer que fue y de memoria se la dijo, y le dijo que nunca fue, porque pues, ¿cómo iba a ir si no existe? Y fue y le dijo y la vio, y que la vio ahí, ¿cómo se llama? Lo que hablamos, llenando sacos de trigo, ya lo hemos hablado en otras pláticas. Y eso es una invención de él. Y luego más, cuando después unas labradoras que vienen por el camino les dice Sancho, en esa segunda parte, que ella es Dulcinea y sus doncellas, que él no la puede ver porque están trastocadas por los magos, envidiosos. Entonces, esa labradora que da cabriolas, que maromas, y brinca a la jineta como mexicano, como dice la descripción, por atrás le brinca, ¿no? A su burra, es la que nos queda más en la memoria, pero es una invención que le cuenta Sancho al Quijote. Entonces está la idealizada por el Quijote que nadie ha visto, y la que dice entonces que no se puede ver porque está convertida en una labradora. Entonces le está escamoteada a esa realidad a él, por eso su melancolía y su tristeza. Le es inaccesible su lado. Sin embargo, pues, como ya se ha visto en la primera parte, no voy a recordarlo, pero ahorita de nuevo, hay una enamorada que le sale al paso. Hay quien se enamoran de él según Don Quijote, pero estaban en realidad actuando. Entonces Altisidora, por eso estoy hablando de estas bromas crueles, estas bromas sarcásticas que van contra la dignidad de la persona. Y quiero contrastarlo con la ética de Sancho y la ética del Quijote. Ellos desde que sienten la primera burla, que es cuando recién llegan y cuando están cenando, ya les había platicado, les lavan las barbas en lugar de darles el aguamanil para lavarse las manos, que es lo lógico, sino que llegan y les lavan las barbas como peluqueros y se prestan a lo mismo los duques para que también a sus barbas y así, hacer aparentar de que era lo normal allí. Pero se dan cuenta de que más que agasajo esto parece burla, comenta Sancho. O luego más adelante en otra aventura, bueno, quiero terminar diciendo, claro que le sale una enamorada a Altisidora que le canta al pie de la ventana, ahora al revés, la dama le canta a los caballeros, el caballero del Quijote que sale al balcón a oír la canción que esta niña de 14, 15 años enamorada de él, ¿verdad? Le canta, y él se tiene que contener
y tiene serios problemas a solas, que no puede él ser desleal con su Dulcinea, pero tampoco es de mármol ni es de bronce, sus carnes pues responden, ¿verdad?, a la tentación del amor. Pero en fin, es parte de la historia. Aquí vamos, no sé cuál contarles de las distintas, y creo que es mejor ir, como diría Sancho, encajando las anécdotas sin que sea necesario el orden cronológico, ¿no? Pero más o menos acordarnos, después de aquella presentación de un emisario de Merlín que les dice que le tiene que azotarse Sancho y que sale la Dulcinea que vimos representada en un jovencito, un adolescente muy bello, que sale representando a Dulcinea en un determinado momento, se los conté, digo, la semana pasada, ¿sí?, que es la encarnación única encarnación de Dulcinea que se puede haber visto en su hermosura. Porque supuestamente ese muchacho que va a ser, es la verdadera Dulcinea hermosa que no han podido ver, y es lo que alcanza a ver por primera vez tanto Don Quijote como Sancho, y todos lo ven. Pero claro, el lector sabe que es una representación y no la verdadera Dulcinea, entonces no funciona como verdadera Dulcinea. ¿Pero por qué hombre y no mujer? Porque era el bonito que había allí. Si hubiera habido una bonita, la hubieran disfrazado de eso, igual que el mayordomo se disfraza de la condesa Trifaldi, que luego es otra aventura que ahorita les voy a cantar, ¿verdad? Y Sancho se da cuenta después de que el mayordomo tiene el mismo rostro que la Trifaldi del día anterior. Ay, Dios. Entonces, claro que empiezan a ver aquí y allá señales y se dicen uno al otro: dime si tus sospechas son así, Sancho, le dice el Quijote, porque yo también he observado cosas muy raras. O sea, ellos empiezan a dar cuenta que se están burlando de él y que todo es una comedia formada y armada para reírse a sus costillos. Bueno, pero también ellos se divirtieron mucho. No, ellos estaban, ellos estaban perfectamente imbuidos en aquello y gozosos, y más Sancho que Don Quijote. Y el amor platónico también lo encajas ahí. No, pues por supuesto que ahí se menciona eso, que él, y en un momento, es el único dato biográfico que nos da el Quijote, que habría que entenderlo de esa manera muy clara, porque ahí viene, donde dice, Metrano Solas dice que él nunca, en pocas palabras, que nunca ha tenido relaciones sexuales. Y es un hombre de 50 años. ¿Quijote? Que siempre se ha contenido. ¿Nunca se casó? Sí. Por supuesto que no, el Quijote es un hombre soltero, no casado, ¿cómo se llama? Ya regentado, vive con su ama y una sobrina y una señora en su... ya sabemos. Bueno, en fin. El punto está aquí en que el amor platónico es el amor ideal y es el que él considera el amor decente dentro de los valores andantes, vamos a decirlo, de caballero andante, ¿verdad? Y de hecho, el personaje del caballero provenzal debe amar idealmente a su dama. Finalmente está generalmente el típico enamoramiento real, es Lanzarote y la reina Ginebra, esposa del rey Arturo. O sea, el mejor de los caballeros de la mesa redonda comete adulterio con la esposa del rey. Ese es el verdadero triángulo amoroso que siempre se ha repetido. Luego en el Dante se repite con Francesca y Paolo, ¿verdad? Que también leyendo esa novela de Lanzarote y Ginebra, los dos cuñados se enamoran y cometen adulterio. Entonces, ese es el arquetipo, digamos, ¿no? Tristán y Isolda, etc. El arquetipo está repetido. Pero ese arquetipo, en este caso, no es la reina inaccesible. Es tu reina que tú ya en tiempo es la dama que todos los caballeros tenían, alguna dama a la que rendían. Podía ser la esposa del rey, es lo que quiero decir. Y no necesariamente cometer adulterio con ella. Simplemente en su honor o por ella llevar a cabo tus hazañas y demás. Ese era el prototipo, pues, que había cultural en el imaginario. Es el que encarna el Quijote, desfasadamente, ya en una época moderna, en donde ya esos valores no funcionan, como hemos dicho. Pero aquí lo que estamos enfrentando es cómo es ese mundo moderno. Ese mundo moderno es tan sarcástico y burlesco como el actual. O sea, los valores que encarnan el Quijote y Sancho, aunque sea de una forma
autoinventada y ficticia, totalmente inventada por el Quijote y el escudero Sancho, ¿verdad? Reírte de ello y burlarte de ello no